Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar, ustedes quizás habrán visto ya el título, a la suerte de los imperios. Tema que de distintas formas yo sé que he tocado en otros programas culturales o en los programas de la semana, pero insisto en varias cosas. Primero, yo no puedo asumir, no debo asumir, no tengo por qué asumir que ustedes han visto todos los programas que yo he hecho y por lo tanto van a sentir que me estoy repitiendo. Segundo, no me repito, tomo diversos aspectos, aunque sea el mismo sujeto, el mismo objeto de estudio. Y tercero, pónganse en mi lugar, he hecho cientos de estos programas. Entonces uno empieza a llegar al límite, no sé si de los temas, pero por lo menos de los temas que uno conoce lo suficiente, el mínimo absolutamente necesario para poder hacer un programa. Hay muchos temas que no he hecho y nunca haré porque no soy especialista. Jamás voy a hacer un programa de astrofísica, por ejemplo, o de ingeniería nuclear. No. Entonces, inevitablemente uno vuelve, pero vuelve en distintas condiciones, con distintos materiales, con distintos ángulos, y eso es lo que pretendo. Eso es. Bueno, y ahora les cuento que este programa es auspiciado por un producto generado por los mismos científicos que producen el que ustedes ya conocen del Neuro 300. Bueno, este es Tau Plus. Tau Plus. ¿En qué consiste y para qué es? Bueno, esto podríamos decir que es para adultos de ambos sexos, normalmente personas ya un poco más mayores, que no tienen la fuerza, el vigor hormonal, las ganas, la libido de cuando se es joven. Sin embargo, estas personas desean seguir teniendo libido, porque la libido significa si se satisface una cuota de placer, de satisfacción que es buena para la salud, digámoslo así. Bueno, en otras palabras, este es un producto que tiene como objeto, amigos míos, aumentar la libido, el deseo sexual. No confundir con el Viagra, que es un producto dirigido a que la persona que ya tiene el deseo, que sabe que va a tener sexo, entonces pueda el caballero cumplir mejor digamos, la faena, hacer mejor el trabajo si no es tan jovencito. No, esto es para algo previo, la libido. Si usted no tiene libido, no va a tener ganas, y si no tiene ganas, el Viagra no le sirve de nada. Si usted toma un Viagra así en estado normal, no pasa nada. Tiene que haber un deseo mínimo, por lo menos. Y ese es exactamente el punto que en las personas mayores empieza a desvanecerse. Es un problema de que no tiene ganas, de que hay menos ganas. Por lo tanto, como que se cierra una avenida completa de la vida. Algunos dirán, bueno, si no tiene ganas no importa. Sí y no. Uno puede no tener ganas de algo, pero uno puede tener ganas de ese algo para acceder de nuevo a esa vía que es importante. La vida sexual es importante no solo para los jovencitos, sino que también para la gente mayor. Así que esta cosa aumenta la libido, el deseo sexual para ambos sexos. Por lo tanto, usted no necesita, digamos, usarlo aquella vez solamente que sabe usted que va a tener sexo, sino que lo puede usar todos los días para estar en un estado, digamos, de más poder. Porque no es solamente el tema de la libido, no solamente tiene que ver con tener sexo. Aumenta todas las energías, es como un energizador general de la persona. Así que usted lo puede consumir todos los días, tenga o no tenga proyectado, digamos, tener sexo con alguien. Puede simplemente. Y siendo como es un producto natural, desarrollado por estos científicos, no necesita receta, usted lo puede pedir en las mismas partes que el Neuro 300. Y dicho sea de paso, en Mercado Libre hay un pack con un descuento muy especial si usted se lleva tanto el Neuro 300 como el Tau Plus. Yo estaba probando el Neuro 300 y este no. Recién me llegó y si lo pruebo no les voy a contar el resultado porque este es un programa decente, ¿no? Pero, quién sabe, en una de esas. Este es un programa para adultos, puede todo, y además el sexo no veo cuál es el problema, es una conducta natural de todos nosotros, ¿no? Así que ya saben, este programa los fines de semana lo auspicia Tau Plus. Y entremos en materia. La suerte de los imperios.
Quizás ustedes recuerden un libro que yo les he mencionado varias veces de un autor muy divertido, un humorista ya fallecido, murió al año 50, creo por ahí, Bill Cuppi. Cuppi o Capi, Cuppi creo que se dice. Los nombres tienen pronunciaciones de acuerdo al gusto de la persona, no hay una regla fija para pronunciar un apellido. Este señor escribió un libro relacionado con la decadencia de todo. Todo se decae, todo se viene abajo, y escribió una especie de libro de historia muy divertido. Bueno, es un libro que yo se lo recomiendo, está en la internet, en Amazon. Ustedes ponen ahí Bill Cuppi, se escribe Cuppy, y van a llegar al libro de él. Tiene otros libros muy divertidos también. Muy cómico era este caballero. Pero el tema es que efectivamente la suerte de los imperios es la mala suerte, por así decirlo. Se terminan por derrumbar, se derrumban, se caen. Les he mostrado 1.000.000 de veces un libro que está acá detrás mío. Una de las ediciones, esa que está con lomos negros, La decadencia y caída del Imperio Romano. Les he hablado muchas veces que es un libro súper, súper interesante, que vale la pena leerlo. Es un libro muy largo, pero usted no tiene que leerlo en una semana. Usted lo puede leer en un año si quiere, tomándose su tiempo. Es sabroso. La prosa del autor de Edward Gibbon es fantástica. Si a usted le gusta la prosa, la elegancia en la escritura, cómo se dicen las cosas, con este inglés del siglo XVIII, que es totalmente inteligible, no tiene nada especial. Bueno, se los recomiendo. Pero hay muchos libros sobre esto. Yo les voy a ir mostrando varios libros en el curso del programa que tratan el tema de esta caída. Pero aquí vamos a examinar algunos puntos que parecen ser que están mencionados en estos libros, que uno ha descubierto en el estudio de estos libros y de muchos otros. Y son las siguientes cosas que hay que tener en cuenta para entender esto. Primero, los imperios no se planifican. No hay un momento en que en una sociedad X, que no es un imperio, se juntaron los líderes políticos y dijeron, vamos a hacer un imperio, vamos a convertirnos en un imperio. ¿Cómo lo hacemos? No. Los imperios, todos ellos, si ustedes estudian historia lo van a notar, que en el caso del Imperio Romano, el Imperio Británico, todos los imperios, el Imperio Persa, todos los imperios se crean gradualmente, paso a paso, sin que nadie haya tenido el propósito. Pueden haber tenido el propósito de conquistar un lugar en un momento dado, pero eso no es lo mismo que tener el propósito de constituir un imperio, es otra cosa. No hay un plan, van surgiendo gradualmente. Hay un inglés, no recuerdo quién, un hombre importante del mundo político británico del siglo XIX, me parece, o un historiador, no estoy seguro. Debería haberlo buscado antes de hacer el programa, pero da lo mismo. Que dijo que el Imperio Británico había surgido así en forma por distracción, por así decirlo. Se acumula una cosa, se conquista otra y de repente uno dice, caramba, tengo un imperio. Le pasó a los romanos. Los romanos no tenían pensado crear un imperio. Ellos crecían, conquistaban ciudades, regiones en la península italiana, después se enfrentaron con los cartagineses en la Primera Guerra Púnica y ganaron Sicilia y otras 2 o 3 islas, y ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Córcega y la otra, Cerdeña. Bueno. Y después conquistaron otras cosas y de repente, caramba, tenemos un imperio, tenemos un montón de lugares que dominamos y del cual sacamos una renta. Y como no se planifican, como no hubo un propósito, eso tiene consecuencias. Piensen ustedes en lo siguiente. Cuando usted construye un edificio, usted sabe exactamente lo que va a construir. Hay un plano, hay un proyecto que generó un arquitecto. El edificio tiene tanta altura, tantos departamentos, va a tener tal peso todo ese material y por lo tanto planifica el ingeniero, el calculista, qué necesita, qué cimientos necesita, hasta qué profundidad, cómo, dónde, qué tipo de terreno, etc. La estructura del edificio, cuántas vigas de acero y dónde van a ir puestas. Todo eso se puede calcular a la pata porque se sabe exactamente lo que se va a hacer. Pero como el imperio surge gradualmente, nadie lo planeó. Se funda, se basa en unos cimientos que no estaban hechos para el imperio, que son simplemente la manera como se constituyó su sociedad en sus orígenes. Ni siquiera antes de ser imperio, sino que en sus orígenes como sociedad. Su estructura política, jurídica, militar, administrativa o lo que sea,
surgió por su cuenta, surgió sobre la base de acciones, decisiones parciales tomadas hace un siglo, dos, tres o lo que sea, y se fue constituyendo. Y ese es el fundamento sobre el cual se empieza a apoyar este edificio mucho más grande, que es el imperio. Entonces, en todas las sociedades que se han convertido en imperio, notamos el mismo fenómeno, que en un momento dado, la estructura que se ha creado, el ámbito de dominio que se ha creado, no coincide con las capacidades del fundamento administrativo, político, etcétera, que estaba construido sin planeación tampoco para otras realidades, las realidades previas. Entonces, en la historia de todo imperio, usted encuentra que en un momento dado esto emerge con mucha fuerza, este conflicto entre lo que se necesitaría para manejar esa entidad llamada imperio, aunque no se llame imperio, y lo que se tiene, que estaba hecho para otra cosa. Le pasó al imperio romano. El imperio romano estaba constituido como república, políticamente, sus leyes, los funcionarios que existían, toda la mecánica del poder estaba basada en la república. Y es aquí que de pronto se encuentran con que tienen que administrar tremendos territorios que han conquistado en las guerras. Entonces, típico también, que se observó en el Imperio Británico, que se observó en todos los imperios y que se va a observar siempre, es que se empiezan a tomar soluciones de parche, ad hoc. Surge un problema nuevo, no van a reestructurar todo el aparato administrativo, judicial, constitucional existente, agregan algo, agregan alguna función para hacerse cargo. Y aparece otro problema y agregan una nueva, sin modificar lo anterior. Y así se van acumulando en forma inorgánica, asistemática, a veces contradictoria, organismos ad hoc para enfrentar problemas nuevos. En el Imperio Romano está muy claro, por ejemplo, los primeros emperadores, a partir de Augusto, después Tiberio, Claudio, Calígula, Calígula, Claudio, Nerón, etc., se fue creando una administración imperial así, muy improvisadamente. El emperador de repente encontraba que había un liberto o un tipo que era especialmente hábil para manejar documentos y entonces lo ponía a cargo de manejar las cartas que le llegaban de las provincias. Y había otro problema que había que resolver y nombraba a otro tipo, así como una cosa personal y privada. Era un grupo privado alrededor del emperador, no tenía una existencia jurídica encuadrada en una estructura llamada imperio. Era simplemente personas que estaban en la corte haciéndose cargo de los problemas que aparecían. Y en todos los imperios se ve exactamente el mismo fenómeno en la primera instancia, porque no había un cálculo previo, porque no había un propósito previo de crear esa estructura creciente que es el imperio. Y digo creciente porque los imperios tienen esa condición. Crecen porque crecen. Al crecer, en ámbito se topan con nuevas sociedades que están en las fronteras de este nuevo territorio, que generan relaciones, conflictos, y en algunas ocasiones, entonces, para resolver eso, hay que conquistar más territorio. Y así va creciendo, surgen intereses creados para que crezca además, hay nuevos negocios, nuevas fuentes de ingreso, y entonces esta estructura ad hoc, improvisada de los primeros momentos, empieza a crecer como un tumor canceroso por encima de la estructura tradicional que no tiene nada que ver con el imperio. Y se empiezan a generar conflictos entre estas dos estructuras, la tradicional y la nueva. Sucedió eso en el Imperio Romano. En todas estas cosas está muy clara en la historia del Imperio Romano, por eso que a mí me ha interesado tanto estudiar esto, porque cualquier fenómeno social moderno o antiguo, uno ve el ejemplo clarísimo en esta historia que conocemos bastante bien, toda la trayectoria del Imperio Romano, toda la trayectoria de la sociedad romana, desde que era una república, una ciudad en miniatura, rasca, digamos, hasta que se convierte en un tremendo imperio. Ahí uno ve claramente estos procesos. Por eso que es interesante estudiarlo. Se empiezan a generar conflictos, se empiezan a generar nuevos intereses que entran en conflicto con los antiguos. En un momento dado, en el Imperio Romano, por ejemplo, el Senado, que era una institución política propia de la República, se empieza a encontrar con que una gran parte de las situaciones nuevas
Ellos no tenían arte ni parte, sino que esa burocracia imperial que iba creciendo por su cuenta. Y entonces el Senado le iban dejando funciones más bien secundarias. Y llegó un momento que ya no tenían ninguna. Eran meramente un elemento decorativo para mantener la ficción de que no era un imperio todavía, sino que era la república. Se encaran con medidas ad hoc. No hay sistema, no hay un sistema burocrático planeado y pensado integralmente para enfrentar la nueva situación, sino que una serie de piezas que se van agregando, sin orden ni concierto, lo cual a su vez genera nuevos problemas que se enfrentan creando otra estructura burocrática que va a su vez, y así sucesivamente, el cuento de nunca acabar. Antes de continuar con esta historia, estimado amigo, les voy a ir mostrando libros de inmediato, a medida que avance, sin orden especial. Se los voy a ir mostrando en el orden que los puse aquí, nada más a mi lado. Fuera de este producto nuevo que está siendo el sponsor del programa, este producto Tau Plus. Señores de mayores de 50 años, Talent One, una empresa internacional, ahora en Chile, que se dedica a buscar talentos para su empresa, adiestrar y mejorar los talentos que ya tienen gente de su empresa, entrenar, adiestrar, revisar cómo está el clima laboral, que es muy importante, en fin, todo lo que tiene que ver con la gestión humana, que es finalmente el meollo de una organización. Una organización que tiene gente no muy bien adiestrada, no muy talentosa, más bien mediana o menos que mediana, es una organización que no va a funcionar bien. Si es una empresa privada, va a quebrar. Y si es un organismo público, bueno, los organismos públicos no quiebran, pero lo hacen mal y gastan plata de todos, ¿no es cierto? En este caso, todos los chilenos, como se dice. Talent One, ahí tienen ustedes la dirección para ubicar, para tener una gestión perfecta. Recuerden que hoy en día, con la competencia mundial que tiene cada producto que se produce, ya sea servicio o un objeto material, hay que funcionar al 100%. Si no, usted está sonado. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que está a su disposición para crear retratos al óleo de su familia, toda la familia, un grupo de la familia, usted con su señora con usted, sus hijos, lo que usted quiera, al estilo antiguo. Una obra de arte, con todo lo que significa en comparación con una simple y vulgar foto que está perdida en algún archivo que uno ni sabe que las tiene. Puesto en el muro de su casa, en su living, un hermoso retrato con todo lo que agrega un pintor de talento alrededor de la figura para reforzar el talante de la persona o de las personas que retrató, el espíritu de las personas. Bueno, todo eso es otra cosa. Póngase en contacto en las direcciones que aparecen a mi derecha con este pintor. Sigo con Oxibiota, ya saben, un producto que viene en un sobrecito, un polvito que se mezcla con agua y en una media hora o algo así se crea una colonia de bacterias aeróbicas. Usted las vierte allí donde hay malos olores, el fregadero de la cocina, en el baño, la cámara de la casa, el jardín, ahí la vaporiza, no la vierte, sino que la vaporiza. Y se acabó el problema, porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor por vía descomposición orgánica. Hay bacterias que viven descomponiendo materia orgánica. Al descomponerla brotan gases que son los malos olores. A veces son tóxicos también. Si hay una bacteria como esta que usted creo que las destruye, no hay descomposición, no hay malos olores. Amigos, va a la raíz del problema. Esto debiera estar en todos los restaurantes de este país. Bien, y suplemento Vito para sus mascotas, un suplemento que enriquece la calidad alimenticia, nutricia y terapéutica y qué sé yo, del alimento común y corriente, del pellet que usted les compra, les pone una cucharadita de este suplemento y ese pellet se convierte en un pellet premium. Y sus mascotas están con el pelaje brillante, sedoso, tan sano, muchas menos visitas al veterinario, todos contentos, estimados amigos. ¿Dónde se consigue el suplemento Vito? Ustedes están viendo la dirección del sitio, pero además, si usted tiene una mascotería cerca de su casa, lo cual no es raro porque hay harta, muy probablemente tienen el producto. Bueno, llega un momento, en una etapa más tardía de este imperio, cuando ya tiene sus años existiendo, en que se logra cierto ordenamiento, y yo les voy a mostrar, a propósito de esto,
era un libro que se me estaba olvidando. Cierto ordenamiento, cierta sistematización que se ha producido esto a lo largo del tiempo, muy lentamente, como todas las cosas. Un ordenamiento medianamente adecuado. Medianamente adecuado, porque no existe ninguna organización, sobre todo si son públicas, que funcione al 100%. Porque hay gente que no sirve, porque hay gente que llegó a cargos por amiguismo, porque eran parientes del emperador o del presidente. Esto pasa en todas las sociedades, hay mucho nepotismo, hay intereses, luchas entre distintos funcionarios por quién tiene más poder. Entonces, pero al menos medianamente se enfrenta al problema de una manera más organizada, pero eso tiene un costo tremendo. Primer costo, el aparato administrativo mismo se hace mucho más grande. La burocratización, que es un fenómeno que todos conocemos, es una carga económica tremenda. Y luego tenemos un segundo aspecto que es propio de todo imperio, el aparato militar. El imperio se ganó mediante fuerza militar, obviamente, se conquistó. Y para mantener esos territorios conquistados, para impedir que prosperen las sublevaciones, las revueltas, los motines, hay que tener fuerza militar. El Imperio Romano tenía cientos de miles de soldados repartidos en las fronteras y en las locaciones de todo su imperio. Eso ha sido estudiado con mucho detalle. En este momento, Estados Unidos, que es una suerte de imperio no territorial, sino económico, cultural, etc., tiene, ustedes no me lo van a creer, algo así como 800 bases militares en todas partes del mundo. De todo tipo, no solamente lugares donde hay soldados, sino que lugares que son bases de espionaje electrónico. Millones de cosas, fuera de todo el despliegue militar permanente, los submarinos que andan patrullando los mares, los aviones de combate, en fin, el presupuesto militar de un imperio crece y crece y crece, súmenlo al costo del aparato civil, administrativo, y el peso financiero de eso crece, crece y crece y empieza ya a resquebrajar toda la estructura de la sociedad. Porque aquí llegamos a una cuestión básica, que uno lo observa en la historia de todos los desplomes sociales. El desplome económico. Llega un momento en que la carga sobre los productores, sobre los individuos, sobre las empresas, sobre los agricultores, sobre todo el mundo, es intolerable. Y para lograr sacar recursos de esa masa agobiada, a veces hay que usar más recursos administrativos y militares y policiales para forzar eso. Y sanciones, etc. Sanciones que son aplicadas mediante un aparato administrativo, judicial, militar, policial, etc. En este libro, voy a empezar a mostrarle el libro, se llama Gobernando el Imperio Romano Tardío. Aquí hay un gran detalle de la complejísima estructura burocrática que llegó a tener el Imperio Romano en su fase tardía. Un peso tremendo. Aquí está el detalle de cómo funcionaba, cuáles eran las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, cómo se fue creciendo la autocracia y la burocracia. Aquí estoy viendo los capítulos, esto lo leí hace unos 5 años más o menos, este libro, un poco más quizás. Para los interesados, esto ya es bastante detallado, bastante más para especialistas, pero si usted está, digamos, en esa onda, este libro. Ahí va uno viendo cómo se gobernaba mal, medianamente o mal, a costa de un enorme peso financiero sobre los súbditos. No solo ya sobre los habitantes de lo que habían sido provincias conquistadas, sino que sobre todo, incluyendo el centro, la metrópolis del imperio. Un peso feroz. Y ya que estoy mostrando el libro, les muestro ahora otro. Nada que ver. Las ruinas de Palmira, de un señor que se llamaba, que era el conde de Bolney, pero el nombre propio de este caballero era mucho más largo. No sé si lo está por aquí, no me acuerdo exactamente porque era larguísimo. Esto es del siglo XVIII, pero muy interesante. Este hombre fue a ver las ruinas de Palmira. Palmira trató de ser un imperio, no le alcanzó, fue destruido por Roma. Era un centro comercial en Medio Oriente, en medio del desierto, estaba justo en el cruce de caravanas comerciales entre Oriente y Occidente, y se enriquecieron, empezaron a agarrar vuelo, empezaron a ponerse fanfarrones, a tener ambiciones,
y en un momento dado, estamos hablando del siglo III, no, del siglo II después de Cristo, en la época de la gran crisis del Imperio Romano, llegaron a abarcar un gran pedazo, pero se vinieron abajo. Entonces, quedan las ruinas, que están todavía, usted las puede buscar, son muy hermosas, en Google, las ruinas de esta ciudad imperio. Y este caballero Volney fue a darse una vuelta por ahí y escribió sobre, bueno, sobre la ruina de Palmira. En realidad trata sobre la ruina de las civilizaciones, de los imperios, cómo se derrumban, qué es lo que pasa, cuáles son los mecanismos interiores, con una visión del siglo XVIII. Ya les voy a mostrar ahora después una visión moderna. Pero continúo. Hay cambios además valóricos, culturales en una sociedad imperial ya en su etapa tardía. ¿Por qué? Porque lo que en un momento dado, voy a simplificar mucho la historia, las élites en un momento dado, las etapas iniciales de una sociedad, cuando esa sociedad todavía es pequeña, es pobre, hay que luchar permanentemente, son élites combativas, guerreras, son élites con tipos, digamos, de gran calibre, el tipo de personajes que usted lee en la historia de Roma, los Julio César, los, qué sé yo, los Fabio Máximo Cunctator, montones, el que le ganó a los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, personajes de gran valor, con tropas de gran valor que están defendiendo algo que es suyo o van a obtener algún botín. Hay un clima donde una proporción mayor de la masa total de los miembros de esa sociedad tiene los resortes espirituales, anímicos, que los convierten en personas de acción, en buenos guerreros, en buenos soldados, en generales, en personas, digamos, que se mueven. Pero en las fases tardías, cuando se ha producido una enorme concentración del poder y el privilegio, y es difícil ascender, y las clases bajas ya no tienen mucho propio que poseer, que ya no poseen nada o poco, se han convertido no ya en granjeros independientes, sino que trabajan para un gran señor, un latifundista. Se ha generado esa cultura heroica, llamémosla la fase heroica, la fase combativa, la fase conquistadora, se ha convertido en la fase rentista de los de arriba y la fase pasiva de los de abajo que no tienen nada que ganar. Entonces, el clima moral hace que sea una sociedad que desde el punto de vista humano tenga menos personal, cuando más se requeriría, para defenderse. Y ese es el momento en que estas sociedades empiezan a depender en los imperios en el plano militar, de mercenarios, que otros combatan por nosotros, no nosotros. Nosotros estamos disfrutando de nuestras riquezas, nosotros estamos en la corte, nosotros estamos en nuestra villa privada, echados para atrás, atendidos por esclavos. No, o nosotros somos esclavos y por lo tanto, ¿por qué vamos a ir a combatir? O nosotros somos agricultores, pero somos agricultores que no están defendiendo de un enemigo su propia tierra, sino que estamos trabajando como colonos de otro, como siervos de otro en el fondo. Entonces, ¿qué interés hay por la vida militar? Cero, muy poco. Hay que contratar mercenarios. Los mercenarios, por supuesto, no pelean por un gran valor, pelean por el dinero y por lo tanto no son tan buenos combatientes. Algunos sí, otros no. Es un asunto más dudoso. Entonces, en el momento en que más grande es su frontera y por lo tanto con más potenciales enemigos se topa, por una razón obviamente física, más territorio, más frontera, más vecinos, más bárbaros en el caso de Roma, más enemigos potenciales. Y en ese momento en que necesitarían las mejores y más tropas, resulta que no tienen las mejores tropas. No hay gente que quiera seguir la carrera militar. Y entonces hay que recurrir a los mercenarios. Y cada vez en un número mayor. Primero son mercenarios que se insertan dentro de las legiones normales, en el caso de Roma. Después ya no hay legiones normales, están formadas por puros bárbaros. Después los oficiales mismos dejan de ser romanos y se empiezan a convertir en bárbaros que se han romanizado a media. Bueno, en este otro libro que está, Historia Social y Económica del Imperio Romano, que está acá arriba, que debería habérselo mostrado, de Rostovtsev, está ese fenómeno de la barbarización, de que empieza a producirse un cuerpo extraño dentro del cuerpo del imperio. Estos soldados mercenarios son como un tumor, no tienen nada que ver con los valores, con la sociedad romana, salvo unos pocos que se han romanizado, pero son unos pocos. Entonces, eventualmente se van a tomar ellos el poder porque dicen, bueno, nosotros somos los que peleamos, manejemos entonces esta cuestión. ¿Por qué van a ser estos personajes débiles, tibiones y cobardones, que
que se llaman a sí mismos senadores, emperadores, cortesanos, ¿por qué tenemos que pelear por ellos? Peleemos por nosotros, hagámonos dueños de esta cuestión. Ese es un fenómeno. La concentración del poder y privilegio es un fenómeno orgánico y necesario de todo sistema social, incluso de los más pequeños. Unos pocos, primero algunos simplemente porque son más hábiles, otros porque tuvieron oportunidad, empiezan a formar una élite, y esa élite, una vez que se forma, tienen por lo tanto medios para reforzar su predominancia. Eso se da en toda sociedad. Por eso que me divirtió mucho escuchar al señor Winter, tan inteligente, hablando de lo maravilloso de una sociedad sin clase. No hay ninguna sociedad que no desarrolle estrato, incluyendo las sociedades comunistas, que formaron no solamente clases, formaron castas, la casta gobernante, lo que ellos mismos llamaban la nomenclatura. Es un proceso normal, inevitable. A usted le puede gustar o no, pero es así. Y eso se va aumentando en la misma medida en que aumenta. Mientras más concentración, más medios para más concentración, para más privilegio y por lo tanto para más marginalización del resto. Y el resto se empieza a convertir en un grupo enemigo. Empieza a generarse eso que los marxistas llaman la lucha de clases, que no tiene nada que ver necesariamente con la explicación marxista de que los que están con los medios de producción, con las fuerzas productivas, toda esa explicación victoriana. No, es más general el fenómeno. Con o sin fuerzas productivas, con o sin máquinas, con o sin industria, se produce esta separación entre la élite y el resto. Y ese resto no solamente es marginal, sino que se convierte en enemigo interno. Bueno, es complicado. Y el hecho que en el imperio esto se da en una forma muy vistosa y notoria es porque es más grande. Entonces los fenómenos se dan en una escala que permite verlos, cosa que no podría hacerse o es más difícil ver en una sociedad más pequeña. De todos estos procesos, muchos de ellos son invisibles o microscópicos. No alcanzan a manifestarse abiertamente. Déjeme mostrarle más libros. Este es un libro de Joseph Tainter, El colapso de las sociedades complejas. Y tiene que ver con lo que hemos estado viendo. Mientras más compleja una sociedad, más recursos requiere y, por lo tanto, más difícil se hace mantenerla porque la economía, la productividad, no necesariamente va a la par con el desarrollo de esta complejidad. Es como un edificio. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Un edificio es planeado exactamente de acuerdo a cómo va a ser en altura, en número de departamentos, y se puede calcular al detalle qué clase de fundamentos necesita. Pero un imperio es como un edificio que una vez, supongamos, diseñado o no, sigue creciendo por su cuenta. Se hace más complicado. Tenía 100 departamentos y tiene 400. Tenía 15 pisos de altura y después tiene 30. Y los fundamentos no han cambiado. Entonces, se hace más complejo, se hace más pesado, y los fundamentos son los mismos, muy parecidos. Y esta cuestión se tiene que venir abajo. Eso está estudiado con un poquito de matemáticas, pero no tantas, en este libro muy interesante. Otro, que lo leí hace millones de años, tanto que los marcadores, como ustedes ven, se pusieron café. Este es un clásico, se llama La evolución de las civilizaciones, de Carroll Quigley. Aquí el sujeto de estudio no son los imperios propiamente tal, sino las civilizaciones. Pero ocurre que muchas civilizaciones han llegado a la etapa imperial. Y en todo caso, los fenómenos, los procesos de concentración del poder y privilegio, el crecimiento de las dificultades administrativas, el peso financiero que se hace cada vez más intolerable, todo esto está aquí también. Luego aquí tenemos otro libro. Esto es bastante antiguo. Este libro debe ser de los... Este gallo escribió este libro, si no me equivoco, en los años 30 o 40. Primera edición en inglés. No aparece la fecha. Pero, digamos, es del siglo XX en todo caso. Aquí hay un libro aún más moderno, Social Entropy Theory, teoría de la entropía social. Yo más o menos hice mi memoria, más o menos siguiendo las líneas, no de este libro que no lo tenía, pero más o menos siguiendo estas líneas, ¿no? Usando el concepto de la entropía. Muy interesante. Es un concepto de la física, de la termodinámica, la entropía. Pero aquí ha sido aplicado algo así como guía o principio más o menos inspirador para analizar lo que sucede con las sociedades también. Otro libro interesante
que les he mostrado, por qué las naciones fallan o caen. Este libro es súper importante, es de Daron Acemoglu, que ganó el Premio Nobel de Economía, y James Robinson. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Tiene una cierta relación con todo esto también. Ahora les muestro otro clásico del siglo XIX, un libro muy curioso y muy entretenido de Brooke Adams, la famosa familia de los Adams en Estados Unidos, La ley de las civilizaciones y la decadencia, un ensayo en historia. Lo tengo muy marcado, lo leí, debo haber tenido 17, 18 años cuando lo leí, me pareció muy interesante, lo tenía en castellano en esa época, creo que lo pedí prestado en una biblioteca, y finalmente muchos años después lo compré en su original en inglés, y es este, se lo recomiendo muchísimo. Ojo, libros como este no es que nos estén revelando la verdad, no es que aquí está ya definido el tema de la ley de la civilización y la decadencia, no, para nada. Hay muchas cosas que usted puede rechazar como fantasiosa, como no probada, como especulativa, pero lo interesante de un libro escrito por una persona brillante intelectualmente, por muchos errores que tenga, son aquellas pepitas de oro que hay aquí y allá. Esa es la razón por la cual vale la pena leer a estos viejos acorazados, digamos, del pensamiento sociológico, histórico, etcétera, como Brooke Adams. Además que escriben bien, son entretenidos. Eso también es un beneficio, ¿no creen ustedes? Este otro libro se lo mostré no hace mucho, una semana o algo así, Imperios del Mundo Atlántico. Ahí ve cómo se formaron el Imperio Británico y el Imperio, empezaba a formarse el Imperio Británico y ya estaba formado el Imperio Español. Esto entre 1492 y 1830. Ya en 1830 existía un Imperio Británico. Y este también se los mostré, amigos, después incluso, creo que ayer o anteayer, este libro que está ayer, de Carlos V y su imperio en su momento culminante. Pero ustedes van a observar más o menos las cosas que les he estado diciendo en el sentido de que los imperios se forman así, no en forma integral, global, sistemática, sino que improvisando, agregando piezas y partes, haciendo injertos, reparando a medias algo antiguo, y la verdad es que el resultado suele ser, especialmente al principio, un menjunje bien difícil de hacer funcionar bien. Y cuando llegan a arreglar las cosas, como les decía adelante, cuando llega a aparecer una estructura más o menos clara, es tan pesada y casi tan ineficiente como aquellos intentos de resolver los temas con improvisaciones. Ya no se improvisa, pero se carga a la sociedad con un peso insoportable. El Imperio Español, por ejemplo, para ir ahora a este, el Imperio Español también necesitó gastos enormes para sostener ese imperio mediante la Fuerza Armada, los tercios de españoles. Y si ustedes estudian la historia de España desde Carlos V en adelante, van a ver que el problema que surge una y otra vez es económico, financiero. Y la corona española se endeudaba, pedía préstamos a la banca europea de esa época. Todo el oro que llegaba de América se hacía sal y agua con los gastos, con el subdesarrollo económico que sufrió España. Gastaban importando todo de países más industrializados como ya en Gran Bretaña, el Reino Unido, el Reino de Inglaterra, todavía no era el Reino Unido. El tema económico es fundamental, en muchos sentidos. Si ya no hay cómo sostener una situación, es como en una familia también, si ya no hay cómo sostener un esquema de gasto, la cuestión se viene abajo, o se reduce. Por lo tanto, el imperio desaparece. Miren ustedes lo que pasó con Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra sistemáticamente se empezó a deshacer de todas sus posesiones coloniales. La India, que era la joya de la corona del Imperio Británico, el año 47 se retiran y surge la India como república autónoma y Pakistán. No hace tantos años se deshicieron y dejaron en manos de las zarpas chinas a Hong Kong. Supuestamente iba a ser, ¿cómo fue la mentira de los chinos? Dos sistemas, una sola nación, algo así. La verdad es que ya ¿cómo decirlo? Comunizaron Hong Kong. Se acabó la libertad que había ahí, se acabó todo, en fin, se lo absorbieron.
Bueno, se deshicieron de Hong Kong, se deshicieron de todo. Se fueron de Grecia, se fueron de todas partes, se fueron de África, porque ya no podían sostenerlo. Desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba en quiebra financiera, lo debía todo. No podían sostenerlo, es un tema económico. Ni siquiera tienen que echar las otras variables de que cambian los valores. En este caso, porque ahora todo es más rápido, simplemente no había con cómo sostener eso. Y Estados Unidos sostiene su actual imperio, que no es territorial, con toda esta cantidad de despliegue militar inmenso, sobre la base de un déficit fiscal, pero ya simplemente fabuloso, a nivel bíblico, en una cosa, trillones de dólares a esta altura. Y eso va a llegar un día en que eso no se va a poder sostener. Y va a tener que reducirse. Va a tener que reducir, como dicen ahora, sus compromisos. Algunos indicios de eso vemos en los discursos de Trump. Que los europeos gasten más en la OTAN porque nosotros no queremos seguir gastando tanto. Nosotros no tenemos nada que ver con esta cuestión y vámonos por aquí. Todavía, por supuesto, es un imperio militar tremendo, pero las tensiones, yo he seguido con detalle porque me interesa mucho. Ya, por ejemplo, Estados Unidos, el imperio norteamericano, llamémoslo así, no es capaz de ir a la par de China, que es un imperio naciente, o renaciente más bien, en la construcción de barcos. Y resulta que las flotas son fundamentales para un imperio, porque por el pequeño detalle de que el globo terrestre, la mayor parte de su superficie esférica está cubierta por las aguas y el medio de transporte hasta el día de hoy, que yo sepa, son los barcos, para transportar tropas, municiones, armamento, mercadería, personas. Hay que moverse por el mar. Por el aire también se puede hacer, pero no hay naves aéreas tan grandes como un barco. En fin, es obvio todo eso, ¿no es cierto? No necesito explicarlo. Bueno, Estados Unidos no puede ir a la par y en este momento el número de barcos, China tiene muchos más barcos de guerra y de otras clases también, ¿para qué hablamos? Que Estados Unidos. Hay un momento en que no se puede. El factor económico finalmente levanta cabeza y emerge claramente. Ya no se trata de un tema que es difícil de tolerar, sino que se hace crítico, ya no intolerable, sino que insoportable. No se puede soportar, se derrumba. Como este edificio que crece y que crece, llega un momento en que se cae. Llega un momento en que se cae, si no está bien construido. No sé si ustedes han visto imágenes, hay videos, esto quizás pasando un poquito a otro tema, de la construcción en China, a propósito de los chinos. La construcción tofu la llaman. Construcciones hechas al peo, edificios, departamentos, que con un temblor que aquí no se nos cae nada, ni siquiera los estantes, yo he visto la imagen, se derrumban completamente. Mal calculado, con materiales de mala calidad. Bueno, pasa con los imperios finalmente, porque no estaban calculados para ser imperios. Todavía hoy Estados Unidos no tiene realmente una estructura administrativa, estatal, realmente afiatada para enfrentar las situaciones que enfrenta como imperio. Lo que sí vemos en Estados Unidos, miren ustedes, si se da en todas partes, un crecimiento tumoral del Estado federal norteamericano. ¿Qué es lo que está tratando de disminuir Elon Musk? Produciendo una tremenda resistencia, porque obviamente los que tienen pega en el Estado no tienen ningún interés en ser echados y convierten su pérdida de pega en un tema épico, no epopéyico, lo convierten en algo de valórico, cuando en realidad es simplemente que los están echando en la pega. Bueno, el tema entonces es interesante. Permítanme ahora, amigos, contarles del arquitecto Diego Sándor, que está en la región de los lagos y está preparado para hacer por usted lo que usted ha visto en fotos que ha hecho para otros, casas con un diseño, con una sintonía con el medio ambiente, con todo única. También está a cargo, o puede hacerse cargo de remodelaciones, ha hecho remodelaciones, también es otra cosa. Póngase en contacto con él, si usted vive en el sur, está pensando en remodelar o compró un terreno y quiere construir, póngase en contacto ya con Diego Sándor. Continúo con MKI Marketing Industrial, estimado amigo. Esta empresa que ustedes ubican en mki.cl es una empresa que se dedica a desarrollar estrategias para que empresas grandes también o medianas obtengan demanda, o sea, obtengan clientes.
En otras palabras, ellos crean la demanda, generan el interés, la necesidad por el producto que usted produce. Esa es la cuestión. Ese es el alma de la venta. Hay que crear la necesidad. Para eso se requieren estrategias. Y eso es lo que hace mki.cl. Continúo con Rosa Bergamota, una empresa chilena, pequeñita, pero muy amorosa. Gracias por el envío que me hicieron. Me mandaron otra vez unos champús que se dieron cuenta que me gustaban. Producen elementos cosméticos muy ricos, hechos con sustancias naturales, como el champú que estoy usando, que tiene una serie de sustancias naturales, entre ellas el quillá y otras cosas más, muy rico. Cremitas para la señora, fragancias para hombres y mujeres, un montón de cosas muy ricas, con puros productos naturales. Son puros productos naturales, no hay ningún elemento sintético. Y usted, si entra a rosabergamota.cl, va a poder comprar ahí. Y si dice que se enteró de la existencia de Rosa Bergamota por este programa, le van a dar un 10% de descuento. Y termino el bloque con las conversaciones numéricas de este ingeniero que es capaz de convertir a niños que son porros para las matemáticas en niños que son buenos para las matemáticas y les gustan las matemáticas. Eso es realmente fantástico. Hay muchos niños, la mayoría yo creo que tienen problemas con las matemáticas, no por culpa de los niños, por culpa de la manera como se enseñan. Todavía es una manera tonta de enseñar las matemáticas la que predomina. Este ingeniero lo hace de otra forma. Les muestra el otro lado de la matemática, que es el interesante. Y los convierte. Y eso les cambia la vida, no solo en el colegio, sino que para el resto de sus vidas. También ofrece reforzamiento, preparación para las pruebas de selección universitaria y unos cursitos de programación para niñitos bien chicos. No saben ustedes lo importante que es de un niño bien chico, estoy hablando de 3, 4 años para arriba. No digo 15 años, 4, 5, 6 años. Lo importante que es ya entonces estimular sus mentes, disciplinar sus mentes, fortalecerla con, por ejemplo, estos cursillos de programación que son súper entretenidos. Bueno, de todos estos libros que yo les he mostrado, si yo tuviera que hacer, digamos, una oferta de 2 o 3 nada más, para que no se agobien los interesados. De estos 2 libros, me cuesta decidir cuál sería el que debieran adquirir. Lo dejo a elección de ustedes, uno de estos 2. Este, solamente para los muy interesados en estos temas, porque, como les digo, esto es decimonónico, es un clásico. A mí me gustó muchísimo, lo he leído 2 o 3 veces, y lo tengo también en Kindle, lo bajé, está en Kindle. Este lo recomiendo de todas maneras, está muy al día, tiene que ver con el presente, y no con imperios, sino que con naciones, pero ustedes pueden sacar las conclusiones del caso para arriba y para abajo, en los 2 casos. Este libro. Y de estos, bueno, el de Ruling the Later Roman Empire, esto solo para especialistas, para los que están realmente metidos en el estudio de la historia romana, no para el lector en general. De estos otros, bueno, si a usted no le tiene miedo a las matemáticas, puede ser cualquiera de estos 2. Ahora, si a usted no le interesan las matemáticas, igual puede leer estos libros de todas maneras y le van a servir. Lo que pasa es que de repente hay estas expresiones y usted podría empezar a asustarse. Y de estos clásicos, el de Quigley, muy interesante, lo recomiendo de todo corazón. Y Las ruinas de Palmira, otra vez para los especialistas. Esto es del siglo XVIII. A algunos les va a parecer demasiado anticuado, demasiado especulativo. A mí me gustó mucho. Siempre se puede encontrar en los escritos de una persona brillante, como era el conde Volney, las pepitas, y a veces más que pepitas, todo un filón de oro, estimados amigos. Y ahora, terminando con los libros, les recuerdo, ya no los puedo mostrar porque los tengo debajo de esta pila, mis libros que están en elvillegas.cl/las tiendas. Ahí está el libro de Saldívar, ¿no es cierto?, Identidad Animal. Está mi libro OVNI, está, creo que quedan banquetes de debut y despedida. Hay otros libros míos agrupados, son rezagos de otras ediciones que hemos publicado, están agrupados en paquetes de distinto número. Hay uno de 9 ejemplares a un precio muy conveniente. Y aprovecho contarles, ya que estoy hablando de libros, que este año espero, tenemos problemas, porque como todas las empresas, la mía es una miniatura, pero como todas las empresas de Chile,
estamos con... No es fácil, digamos. La situación no es fácil, pero si podemos, vamos a publicar este año por lo menos un libro. Yo quisiera publicar 2. Estoy terminando de revisarlo. Uno que daría fin a mi ciclo que empezó con Tsunami, sin saber yo que se iba a convertir en un ciclo. Y el último libro de esa serie es Debut y Despedida. Y este sería el último, el que estoy terminando ahora, para cerrar este ciclo, para mirar qué viene y qué sería necesario que hiciéramos en nuestro país para salir del agujero en que nos metieron. Y hay otros libros que no sé cuál de ellos podría ser el que acompañara a este otro, porque tengo varias opciones, pero en fin, algo nuevo vamos a tener este año para usted, para la gente que le gustan las cosas que yo escribo. Y para mañana domingo, no sé realmente si voy a presentarles un hecho extraordinario, un personaje extraordinario. Ya les he presentado bastantes personajes extraordinarios. Quizás vuelvan los hechos extraordinarios, no lo sé, pero como de costumbre, ya lo saben, yo busco aquello que sea entretenido, que los divierta, que pasen un buen rato, que despierte su interés. Todas esas cosas, o alguna de ellas por lo menos, es lo que yo pretendo. Nos vemos mañana. Chao.